Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, el día de hoy, mi amado hermano, vamos a continuar con esta serie que empezamos el día de ayer, titulada Iglesia en Acción, ¿sí? Desafíos y Soluciones, parte 2, amén. Entonces, estamos llevando el tema en 1 Corintios, el día de ayer miramos 1 Corintios capítulo del 1 al 8. El día de hoy vamos a ver 1 Corintios capítulo del 1 al 9 al 12. Capítulo 1 del 9 al 12. Amén. Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar con la porción de la lectura de la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Está Cristo dividido? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y dice el 11: Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y dice el 12: quiero decir que a cada uno de vosotros dice: yo soy Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mira, mi amado hermano, vamos a comenzar. En nuestro programa anterior, casi llegamos al fin de la introducción que hace Pablo en su primera epístola a los Corintios. Amén. Entonces, ayer acabábamos nuestro programa anterior mencionando el énfasis colocado en el Señor Jesucristo, ¿sí?, como la solución de todo el problema. Entonces, Él era la solución para todos los problemas de la iglesia y de los problemas personales que había entre los creyentes allá en la ciudad de Corinto, ¿sí? Como ya he dicho en otra ocasión, es sorprendente ver la similitud que existe entre los problemas de la iglesia en Corinto y en los problemas de la iglesia de nuestros días, amén. Y la solución en ese entonces y la solución ahora es la misma, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con el último versículo de la introducción, es decir, el versículo 9. Este es uno de esos versículos, mi amado hermano, que parece no tener nada que decir y que se puede pasar por alto con toda facilidad, pero sin embargo, pienso que quizá este versículo es la clave para toda la epístola, ¿sí? Ahora, veamos lo que dice aquí en el versículo 9 de este primer capítulo de la primera epístola a los Corintios, que dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mire, mi amado hermano, usted habrá notado que el Señor Jesucristo ha sido mencionado prácticamente en todos los versículos que hemos leído hasta el día de hoy y hasta este momento. Cuando digo eso, me refiero a cada uno de estos versículos, ya que, comenzando con el primero, Él fue mencionado. El día de ayer lo hicimos ver. Entonces, esta es la novena mención al Señor en 9 versículos. Básicamente se le mencionó una vez por versículo, ¿sí? Aparentemente, el apóstol Pablo estaba colocando un énfasis en la persona de Cristo. Ahora, él nos hace 2 declaraciones extraordinarias. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta declaración tenemos un nombre bastante extenso dado a nuestro Señor Jesucristo. Se le llama la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿sí? Entonces, encontramos aquí 4 puntos de identificación para Él. Así es que
No hay forma de equivocarnos en su reconocimiento. El escritor hace dos grandes declaraciones, mi amado hermano. La primera es: Dios es fiel. Y vosotros, y nosotros, dice, hemos sido llamados a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora, esta palabra, Dios es fiel, los hombres, mire, no son simples fieles, ¿sí? Los hombres no siempre van a tener ese corazón dispuesto a la fidelidad. Entonces, incluso los creyentes no siempre son fieles. Pero mi hermano, Dios sí lo es. Una palabra que es importante aquí es la palabra comunión, en conexión con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ya he hecho notar esta palabra en otras oportunidades. Y la palabra griega es koinonía, ¿sí? Y esta fue usada una y otra vez por el apóstol Pablo. Esta palabra comunión, en efecto, tiene varios significados diferentes, ¿sí? Tiene el significado que se le da comúnmente en nuestros días, ¿sí? Comunión. También fue usada por el apóstol Pablo en el sentido de una contribución económica más que otra cosa, ¿sí? Como en Romanos capítulo 15, 26, habló de recoger una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén, ¿sí? Y en el versículo 10, en el capítulo 10, en el versículo 16 de esta primera carta a los Corintios, el apóstol usó la palabra koinonía en conexión con la comunión, es decir, la copa de bendición que bendecimos, ¿sí? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos en la Santa Cena? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Bueno, qué preguntas, ¿verdad? Koinonía quiere decir también asociación, ¿sí? Y esa es la manera en que fue usada aquí en este versículo 9. Dice: fiel es Dios. Fíjense bien, por el cual fuiste llamados a la comunión. En otras palabras, fuiste llamado a la asociación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sin lugar a dudas, mi amado hermano, este es uno de los mayores privilegios que nos ha sido dado. Si usted se encuentra unido a Cristo, si ha venido a Él y Él ha aceptado a usted como su Salvador, si usted lo ha aceptado a Él como su Salvador, entonces usted está asociado con Cristo, está en una asociación, amén, con Cristo. Él está dispuesto a ser un asociado nuestro, mi amado hermano. Y en consecuencia, esto implica una relación íntima con Cristo. Puede haber diferentes clases de asociaciones, ¿sí? Puede haber una asociación de carácter comercial, en cuyo caso sería una compañía o sería una sociedad monetaria. También tenemos el ejemplo del matrimonio, que implica una asociación en una relación de amor, ¿verdad? En este caso debe haber una relación íntima muy cercana, ¿sí? A esta también lo llamamos koinonía, ¿sí? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que en lo personal me hace sonreír cuando lo leo, porque creo comprender lo que Dios estaba pensando cuando lo escribió. Porque antes se estaba refiriendo al hombre y a su esposa, ¿sí? Y él dijo que entre las cosas que sus lectores no debían hacer estaba lo siguiente. Fíjese bien lo que dijo: no ararás con buey y con asno juntamente. Fíjate bien, ahí en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, en el versículo 10 exactamente dijo: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Sí? Dos animales no deben arar juntos. Es lo que estaba diciendo. Ahora, en algunos matrimonios hemos visto que un buey y un asno se han unido. Y estimado oyente, esto no debe ser el caso, porque el matrimonio es una relación como una asociación, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces que tenemos una asociación con el Señor Jesucristo? En el comercio
se entiende que las personas son dueñas conjuntamente de todo. Ahora, todo lo que yo tengo pertenece al Señor Jesucristo. Le pertenece a Él tanto como me pertenece a mí, mi amado hermano. Por lo tanto, Él tiene interés en las cosas que yo poseo. Él tiene que poseer todo lo que yo tengo. Debo confesar, mi amado hermano, que hubo ocasiones en que he poseído cosas por las cuales yo pensé que Dios no tendría ningún interés, pero hubo tiempos en los cuales yo obré en forma muy egoísta en relación con lo que tengo y pensaba solamente en mí mismo, ¿sí? Ahora, todo lo que tengo es de Él, aunque no posea muchas cosas, porque Él no busca los que denominamos grandes posesiones, ¿sí? Ahora, la asociación matrimonial incluye varios aspectos. Significa tener intereses comunes. Yo también estoy implicado en una asociación con el Señor Jesucristo, ¿sí? Eso quiere decir que Cristo tiene interés en mí y que yo tengo interés en Él. Eso eleva la relación a un nivel bastante sublime, ¿sí? Y luego tenemos una devoción mutua. Son recursos que Él me da. Entonces son sus recursos. Entonces sus recursos son míos. Y los míos son del Señor. Él no recibe mucho de mi parte, pero me posee a mí. Yo le ofrezco mi cuerpo. Y ello me responde algunas preguntas sobre a dónde puedo ir y a lo que puedo hacer. Amén. Mira, mi amado hermano, en una ocasión un creyente nos contó que tenía un cierto vicio, ¿sí? Pero dice que un día él descubrió no solo que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, sino que además Cristo le pertenecía y que él le pertenecía a Cristo. Entonces quiso darle él el mejor cuerpo posible. Y fue entonces cuando pudo abandonar ese vicio. Esa convicción resolvió la cuestión de una manera definitiva, mi amado hermano. Es evidente que nuestras decisiones son hechas en un plano más elevado que el preguntarnos simplemente, ¿me estará permitiendo hacer esto? ¿O me estará permitido hacer esto? ¿O debiera yo hacer esto? La base de esta toma de decisiones, amado hermano, gravita alrededor de esta realidad bíblica, que pertenecemos a Jesucristo y Él nos pertenece a nosotros. Todavía hay algo más en esta asociación amorosa del matrimonio, y es el servicio mutuo, ¿sí? En nuestro caso, Él se amolda a nuestras debilidades. Yo necesito de su bondad, mi amado hermano, y acepto su poder. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que quizá no ha sido traducido debidamente. Lo leemos en Isaías capítulo 63, versículo 9, y dice, fíjese bien, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahí, mi amado hermano, si notas, parecería decir que en nuestras debilidades Él se hace débil. ¿Sí lo notaste? Pero lo correcto es que nosotros no creemos que eso sea lo correcto. ¿Te das cuenta? Eso es lo correcto. Una traducción mejor sería puesta en forma negativa. En toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Para nosotros eso tiene mucho más sentido. Quiere decir que aun cuando yo tropiezo y caigo, Él no tropieza ni cae. Él se amolda a mis tropiezos, ¿sí? Mi ceguera se amolda a mi ignorancia, se amolda a mi debilidad. Pero eso no quiere decir que Él se hace débil también. Un elocuente predicador dijo una vez que si usted cae en algún problema o dificultad y lo hace en ignorancia, sin darse cuenta de lo que está haciendo,
o si uno es atrapado por las circunstancias, Él buscará la manera de ayudarle a salir del problema. Pero si uno hace eso de manera deliberada e insensata, Él no lo va a ayudar y dejará que usted se las arregle como pueda. ¿Por qué? Porque está pagando una consecuencia de su misma desobediencia, mi amado hermano. Ahora, debo decir que esa no ha sido la experiencia de muchos creyentes que han caído, ¿sí? Que han cometido errores y muchas veces de manera deliberada, de manera consciente. Cristo, mi estimado oyente, no abandona nunca a los suyos. Él sigue ahí, a nuestro lado. Él se amolda a nuestras debilidades, mi amado hermano. Y esto es algo realmente maravilloso si te pones a pensar. La comunión, es decir, la asociación con el Señor Jesucristo, es la solución a los problemas de la vida. El versículo 9 concluye el saludo de Pablo y dice: en realidad todo el resto de la epístola es como un gran paréntesis, mi amado hermano, que se extiende hasta que llegamos a 1 Corintios 15:58, que dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, la expresión así que reúne en sí todo lo que se ha dicho hasta ahora en esta maravillosa carta y retrocede hasta el versículo 9 del primer capítulo, donde dice: fiel es Dios. ¿Te das cuenta? O sea que yo puedo contar con toda la fidelidad de Dios y, repitiendo las palabras del citado versículo 9, añadimos: por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos necesitado mucho tiempo para poder aprender esto, pero seguimos adelante con Él, como nuestro compañero, nuestro asociado, y con todos los problemas que se nos presentan el día de hoy, podemos contar con Él. Podemos mirarle y saber que Él es parte integrante de todo lo que somos y poseemos, ¿sí? De modo que podemos ver que Él es la solución a los problemas y a las frustraciones de la vida. Entonces, concluye así la introducción, que consiste en saludos y expresiones de gratitud. El cuerpo de la epístola se refiere a las condiciones en que se encontraba la iglesia de Corinto, que incluía, como veremos, incluía problemas reales. Y aquí entonces llegamos al párrafo titulado las divisiones y el espíritu partidista. ¿Sí? El versículo 10 comienza una nueva sección de esta carta. El autor se dirigió entonces al problema central de la iglesia de Corinto. Y resulta sorprendente que los problemas de aquellos creyentes nos resulten familiares y de gran actualidad. Entonces vamos a leer el versículo 10 de este primer capítulo, que encabeza la sección titulada La centralidad de Cristo crucificado corrige las divisiones. Mire lo que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mi amado hermano, el tema de las divisiones se concentra a partir de este versículo 10 y hasta el versículo 4, hasta el capítulo 4, y el versículo 21. Observemos que el Señor Jesucristo está mencionando nuevamente en este versículo, ¿sí? Realmente, esta carta enfatiza el señorío de Cristo. En nuestros días oímos bastantes afirmaciones sobre su señorío, pero en la vida práctica vemos muy poco. Por tal motivo, las iglesias y los creyentes a nivel mundial tienen graves problemas. No es suficiente hablar sobre el señorío de Cristo, mi amado hermano. Hay ciertas preguntas que no podemos eludir.
Por ejemplo, ¿es Él su Señor? ¿Le ha hecho usted su Señor y Maestro? Mi amado hermano, el hablar todo la misma cosa no significa, por supuesto, que cada uno deba expresarse con las mismas palabras. Claro que no. Significa que los creyentes no deben esforzarse en discusiones. No debe haber riñas, dando lugar al resentimiento, a la ira. Cuando dice divisiones, indica que no debía haber una separación cismática. Esa palabra sugiere que no debería haber fracturas en la iglesia, que ella no debe sufrir rupturas causadas por conductas que acabamos de mencionar. Ahí, mi amado hermano, existía esa chismografía continua a la crítica sin fin, el odio, la amargura, tal como puede verse en la actualidad en algunos sectores. Desde luego, estas actitudes, mi amado hermano, no pueden estar presentes en nuestra vida si no consideramos, si nosotros no nos consideramos asociados de Cristo, va a pasar. Pero si nos consideramos asociados a Cristo, nunca va a pasar esto. Ahora, ¿qué es esto de una misma mente? ¿Sí? Bueno, es la mente de Cristo que podemos ver descrita por Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. ¿Sí? Es una vinculación con Cristo que exige Cristo, por la obra del Espíritu Santo, vivir en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Entonces escuchemos ahora lo que dice aquí en el versículo 11, donde dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Mira, la palabra para contenciones en el griego es eris, ¿sí? Ahora, Eris era la diosa de las contiendas, de las disputas, y ese era un ambiente reinante en esa congregación. Pablo, mi amado hermano, recibió la información de primera mano y mencionó sus fuentes, los que les llevaban las cartas con los reportes, es decir, los de la familia de Cloe. Estimado oyente, si usted tiene que hacer una acusación, tiene que respaldarla con el nombre de alguien. Ahora, en este versículo, tomemos a Cloe, ¿sí? Y admiramos a Cloe, porque dijo en Corinto lo que estaba pasando y lo hizo público diciendo: hay problemas en la iglesia y es necesario hacerle frente a esta situación, ¿sí? Es como cuando el médico tiene que tratar una grave enfermedad y para evitar que se extienda por el organismo, actuará con la máxima celeridad, sin recurrir a la ocultación o al disimulo para evitar alarmar ni inquietar a nadie. De otra manera, el mal se propaga por el cuerpo y ya no tendría remedio. Así sucede también en la iglesia, mi amado hermano, que por cierto es comparada en la escritura de Pablo a los Efesios como un cuerpo, como un organismo, ¿sí? El problema en aquella iglesia de Corinto era que tenía un grupo numeroso de nuevos cristianos, quienes para encontrarse en su primera fase de crecimiento no habían alcanzado aún la madurez y podían haberse comparado con niños, que son los que más lloran, los que más se quejan, los que más protestan. Bueno, notemos ahora lo que dice aquí el versículo 12 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, donde dice: quiero decir que a cada uno de vosotros dice: yo soy Pablo, y yo soy Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Mi amado hermano, las divisiones en aquella iglesia estaban acusadas por las diversas preferencias de los creyentes por los diferentes líderes de la congregación, con el resultado de que se formaban grupos alrededor de cada uno de ellos. En un grupo estaban los alumnos orgullosos de Pablo, y en otro grupo los admiradores totales de Apolo. También había otros que eran partidarios de Simón Pedro, o sea, Cefas.
Miremos por un momento a todos estos que han sido mencionados aquí. Creo que podemos decir que sabemos o conocemos más de Pablo o de Cefas que de los otros. Ahora, Pablo era un intelectual, era brillante, era valiente, pero quizás no era físicamente atractivo. Pero aquellos que amaban la palabra de Dios amaban a Pablo. Simón Pedro, por su parte, era un hombre fogoso, vehemente, ¿sí? Al principio había sido un poco débil, pero luego se convirtió en un vigoroso predicador del evangelio. Tenía un gran corazón, era sentimental. Luego tenemos a Apolo. Apolo era uno de los grandes predicadores de la iglesia apostólica. Él no era un apóstol y nunca recibió mucho reconocimiento, pero era un predicador elocuente. Creo que le puedo llamar el Billy Graham de esta época, ¿sí? Todos esos hombres tenían fuertes personalidades, pero ellos nunca provocaron divisiones. Todos lucharon juntos por la fe. Ellos procuraron guardar la unidad del Espíritu, y todos ellos exaltaron la persona de Jesucristo. Eran miembros de la iglesia en Corinto, los que estaban acusando y causando las divisiones de la iglesia. Así que aquellos pequeños grupos discutían entre sí. Así, algunos elogiaban la profundidad espiritual de Pablo, otros la expresividad y tono evangélico de los sermones de Pedro, y otros consideraban que la elocuencia de Apolo les elevaría y hacían vibrar a las multitudes. Pero aquellos creyentes inmaduros estaban pasando por alto el hecho de que aquellos tres hombres eran siervos de Dios. De modo que el apóstol Pablo les iba a hablar sobre este asunto y les iba a enseñar que la centralidad de Cristo era la respuesta para resolver las facciones y fracturas que existían en esa iglesia. Ahora, notamos también en este versículo 12 que habla en 4 grupos, que habla de un cuarto grupo, o sea que había 4 grupos en este versículo, ¿sí? El grupo decía: yo de Cristo, yo soy de Cristo, decía el cuarto grupo, pero no porque le estuvieran dando a Cristo el primer lugar, sino porque se consideraban ellos los más espirituales. Formaban un círculo cerrado y manifestaban una actitud de superioridad sectaria y excluían a los otros creyentes, de modo que tenemos 4 grupos y no había ninguna razón para que ellos existieran así, porque vemos aún en nuestros días que estas divisiones solo sirven para destruir la iglesia, y lo peor es que la destruyen desde adentro. Estamos viviendo en una época en la que los principales problemas de algunas iglesias no provienen siempre del exterior, sino que son internos y están causados por personalismos de afán de protagonismo. El espíritu partidista y la crítica destructiva, mi amado hermano, destruyen la iglesia desde adentro. Estos factores, junto con otros que iremos comentando, explican la enérgica actitud pastoral del apóstol Pablo al escribir esta carta a los Corintios, ¿sí? Así que, como su énfasis es la centralidad de Jesucristo, el Señor de la iglesia, él reprendía a Corintio. Y pensando ahora en los creyentes, diremos que cuando los seres humanos desconocen, fíjate bien, cuando los seres humanos desconocen el lugar de Dios en la creación o niegan su existencia, se produce la situación del fraccionamiento, una división, se produce insensibilidad, se produce inestabilidad y agresividad que observamos en el mundo de nuestro tiempo, pero lo observamos más en la iglesia. Y cuando los seres humanos persisten en su alejamiento de Dios y niegan la persona y la obra de Jesucristo en la cruz y su victoria en la resurrección de los muertos, la propia naturaleza y el dominio del pecado van destrozando la vida de las personas en esta tierra y en la iglesia y las privan de la vida eterna. Por lo tanto, mi estimado oyente, no conocemos su situación con respecto a Dios y su mensaje de salvación, pero le invito a recibir por la fe la salvación. Le invito a recibir la liberación que Dios ofrece gratuitamente a todos aquellos que no
pudiendo hacer otra cosa para salvarse, le llaman desde su impotencia y fracaso. Mi hermano, quizás otros le han defraudado a usted, han destruido su confianza, y por ello quiero despedirme el día de hoy recordándote las palabras del apóstol Pablo que le dirigió a los romanos en el capítulo 10, versículos del 11 y 13, citando a los profetas del Antiguo Testamento, donde les dijo: todo aquel que cree en Él no será defraudado. Él es rico en misericordia para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre. Nos vemos el día de mañana con la parte 3 de esta serie, Iglesia en Acción, Desafíos y Soluciones. Bendiciones, mi amado hermano.